Ella es la doctora Juana Frontera, terapista familiar y educadora. Él es el doctor José Antonio Cisneros, médico cirujano, experto en salud. Y ella es mi hija, porque aquí están dos generaciones en esta parte del programa, Natalia Bravo. Siempre. En realidad, dile la verdad. ¿Sí? Hemos invitado a estos especialistas para saber si la situación mundial o particularmente la venezolana hace que la gente fume más marihuana. Yo creo que sí. Yo también. Si yo estuviera en Venezuela estaría fumando mucha marihuana ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque la marihuana te hace sentir mejor, te hace sentir más seguro, te hace sentir feliz, transitoriamente, pero eso ocurre. ¿Y Tiene no es ese dañina? efecto. ¿La marihuana no es dañina? Claro, claro que es dañina. Por ¿Cuál es supuesto la- que es dañina. ¿Qué? Como todos los productos, Yo depende quería de la saber dosis, exactamente. Claro. de la frecuencia y de la cantidad. Depende. que fume o Exactamente en qué ingiera. afecta la marihuana. Bueno, la marihuana actúa a nivel cerebral, modificando una serie de químicos, producen una suerte de letargia o de placer y eventualmente pues es un sedante en cierta forma. Y eso Además de los efectos THC, pulmonares, sobre todo cuando es fumada, Exacto. es lo mismo que si estuvieras fumando un cigarrillo. Que ¿qué es peor, el cigarrillo o la marihuana? Aparentemente es peor la marihuana. Pero anyway, aunque hay gente, esto es algo bien contradictorio, porque hay gente que defiende y dice que la marihuana es menos porque es más natural. Pero eso depende mucho de cómo sea procesada la marihuana. Si la marihuana no es procesada, digamos, de una forma apropiada, pudiera ser inclusive más tóxica y más dañina Esto- que el cigarrillo. Esto tiene que ver con el THC. o Ese lo es que el llaman elemento THC. activo de la Es- marihuana exacto. que produce el efecto a nivel del sistema nervioso central. Pero yo no estoy de acuerdo. Las estadísticas dicen que el cigarro mata más gente que la marihuana. Ah, eso sí. Y de hecho, pues la correlación entre cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y otro tipo de problemas, además el hecho de que el cigarrillo estaba o estuvo durante muchos años libremente disponible para mucha gente, sobre todo para la mujer. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares en la mujer comienzan a aparecer cuando la mujer comienza a fumar. Sí. De tal manera que yo sí diría que como problema de salud más importante es el cigarrillo que la marihuana. Pero los estudios aseguran que afectan mucho las neuronas, ¿no? Claro. Bueno, todavía no se ha demostrado, está preocupado por la incidencia de jóvenes que comienzan a fumar marihuana entre los 12 y 13 años, en una etapa en la cual el cerebro todavía está en Está en formación. formación, claro. Por lo tanto, es preocupante las consecuencias a largo plazo sobre el proceso de Sí. aprendizaje, retención, memoria y concentración. Sin embargo, los adultos que la usan a tono recreacional no parecen tener ningún tipo Ningún de efecto. diferencia entre uno y otro, porque hay que distinguir entre el consumo de una droga con fines ocasionales de entretenimiento y la adicción. La adicción es otro problema grave. Y de hecho, uno de los problemas que tiene el país, sobre todo Estados Unidos, es el encarcelamiento de personas sin distinguir en ningún tipo entre el adicto y el consumidor. Una pregunta, ¿por qué el adulto se droga? Y aquí vamos a hablar de adultos de todos los niveles sociales, desde el altísimo ejecutivo, ¿no?, hasta la persona más humilde. ¿Por qué se droga? Bueno, la razón por la cual la gente se adulto. droga, en general todos, es porque nosotros tenemos unos centros en el cerebro que producen placer. Cuando el hombre o el ser humano, primero se han drogado a través de toda la historia, esto no es nada nuevo. Desde que el hombre es hombre, ha fermentado ciertos azúcares, ha obtenido ciertos elementos botánicos que él sabe producen un efecto sobre el sistema nervioso, bien sea de agitación o de depresión, que son los dos cursos de acción de cualquier medicamento de este tipo, y eso lo ha ayudado a evadir la realidad, a lidiar con el enfrentamiento con la dura vida que en un momento dado se tuvo en el proceso evolutivo humano. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que usan eso en una forma regular, escapista si se quiere, y hay personas que tienen de alguna u otra manera una tendencia genética a volverse adictos. Y no solamente a drogas como esa, tú te puedes volver adicto al sexo, te puedes volver adicto al juego, la adicción al juego. Entonces, Ludopatía. todos esos son elementos, bien sea o Adicciones. conductas o químicos que producen una estimulación de ciertos centros ya muy bien conocidos en el cerebro que tienen un comportamiento diferente entre la persona adicta a la persona normal. Ese es el adulto, pero ya vamos a regresar por qué se droga el joven. Antes, dos cifras. Según Fermín Mármol León, declaró, Venezuela se convierte en uno de los 20 países con mayor tránsito legal de drogas. Y según la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela es el suplidor número 1 de cocaína a la Unión Europea. De Venezuela sale el 51% de los cargamentos de cocaína. Ya regresamos.
Si estás en Miami, pasas por Miami o vives por Miami, quieres pasar por la calle 8, típica cubana. No todos los restaurantes son cubanos, hay restaurantes muy buenos cubanos de mucho tiempo atrás, de décadas atrás, pero si quieres un restaurante peruano de primera, ¿no? Con un chef galardonado en Perú, fíjense que es difícil porque ahí están los mejores chefs en cuanto a ceviches y demás, ya sabes que en la calle 8, con la avenida 14 está Acevichao, calle 8, con la avenida 14, Acevichao. Y no solamente comida peruana, también tienen un chef japonés. Lo mejor de la comida japonesa, del sushi, etcétera, etcétera, allí mismo, en la calle 8. No todo es cubano en la calle 8, óyeme tú, Natalia. Hablando de comida, también podemos hablar de adicciones hoy y de drogas en especial. Tenemos a nuestros dos especialistas que nos van a explicar por qué los jóvenes se drogan, o mejor dicho, por qué el humano tiende a ser... Pero es que yo pregunté a los adultos, Sí. y tú diste una Los cosa niños, pensando en los adultos, los y jóvenes- los jóvenes que no tienen tanta responsabilidad, que no tienen que angustiarse. No, los jóvenes se angustian también. Los jóvenes, Qué bueno yo que se diría lo que dice. se angustian tanto o más que los adultos. Los jóvenes se drogan básicamente por las mismas razones que los adultos, para sentirse bien, pero ellos tienen adicionalmente dos razones. Uno, por la presión que ejerce el grupo en ellos. La presión que ejerce el grupo en ellos es importantísima. Y lo otro es la enorme necesidad que tiene el joven de sentirse, de pertenecer. El joven necesita pertenecer. Para el joven el grupo es más importante que la familia. Entonces, si el grupo le impone, o el grupo para pertenecer le imponen el consumo, pues el joven va a consumir. ¿Es cierta esa excusa que tienen algunos adictos de que realmente todos somos dependientes de algo? Bueno, lo que pasa es que los adictos son unos grandes, ¿cómo diríamos? Ellos explican muy bien las razones por las adicciones que tienen. Son unos grandes manipuladores, en parte porque el proceso de conseguir la droga y mantenerla y lidiar con la situación familiar y las relaciones interpersonales afectadas por su drogadicción los hace muy hábiles a la hora de manejar este tipo de cosas, ¿no? En cierta forma, la adicción que mencionabas a los alimentos es curioso porque esas alimentos de ingesta rápida que uno come prácticamente y no puede detenerse, tienen aditivos que han sido probados que estimulan el sistema nervioso, y por eso es que uno, después que empieza a comer una de esas papitas, no puede parar, o las cotufas, o muchos, sobre todo esos productos que comercializan en bolsas y que tienen una cantidad de elementos químicos. Esos son estimulantes del apetito y producen una sensación temporal de placer, que es lo que hace que se vuelva compulsivo su utilización. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes deben tener a mi abuela ya rezando el rosario y dándose golpes de pecho. ¿Por qué? Porque la marihuana no es tan mala. Los productos normales y corrientes como la cotufa, etcétera, etcétera, No sé, tienen, estamos muy serios, tienen Manuel. droga también. Entonces, ¿qué es lo que no tiene droga? Y en esa época, hace décadas, se decía que, bueno, la marihuana no es tan dañina, pero te lleva a otras drogas, Sí. a consumir otras drogas como la cocaína, etcétera, etcétera, que sí son dañinas. Eso es cierto. Mira, eso está ahorita muy en disputa, porque, por ejemplo, eso comenzó hace muchísimos años cuando se calificó la marihuana como una droga. Porque acuérdate que en el siglo XVII, XVIII y hasta en el siglo XIX, la marihuana se consumía en todas partes del mundo y no estaba prohibida. Bueno, y la cocaína no O sea estaba que por perseguida eso, tampoco. Entonces, una vez que el Congreso de los Estados Unidos pasa una ley, penaliza el consumo, la distribución y el tráfico de marihuana, pues obviamente se crea una industria ilegal alrededor de eso. Ahora, volviendo a tu pregunta... ¿Y por qué tardó tanto tiempo o tardó tanto en legalizarse? Mucho más tiempo que la prohibición al whisky, por ejemplo, Pero es que que- duró mucho tiempo, muchos años menos. Obviamente aquí hay un problema asociado a la adicción y al problema del consumo de marihuana, hay un problema político y económico. Y es que, por ejemplo, por lo menos en este país hay toda una industria de encarcelación de personas. ¿Y quién es más fácil de encarcelar que un simple consumidor de una droga muy, muy común, como es la marihuana? Entonces acuérdate que en este país hay un sistema de prisiones privadas. ¿Qué es prisiones privadas? Que el Estado le paga a una empresa por
el alojamiento del prisionero. O sea que acumular presos en una cárcel es un Es negocio. Es un De negocio hecho, en este el principal lobby que hay en los Estados Unidos para no legalizar el consumo de marihuana es que 7 de cada 10 personas que entran a una cárcel por alguna razón es por asuntos relacionados con consumo de droga, ni siquiera con tráfico. Y si tú tuvieras una prisión, Napoleón, qué mejor negocio que mantener todas esas celdas ocupadas con el crimen más común y más fácil de agarrar. Eso además de los taxes que le están cobrando a esos vendedores que sí tienen permiso para vender. Claro. Bueno, eso es en los estados que Es están un gran legalizados. negocio. Sí, ¿no? Eso en los estados que están legalizados. En los estados en yo los que está hablo en el legalizado, caso de Sí. eso es Colorado, una, exacto. California. Allí se ha comprobado y eso es una de las críticas para la legalización, de que es un gran negocio. Legalizar la marihuana es un gran negocio porque produce unas entradas millonarias además de la cantidad de impuestos. Pero Por entonces eso hay si se mucha legaliza, gente- dejo la pregunta en el aire. hay mucha Si- gente que piensa que hay que despenalizarla. Ok. Y yo me encuentro entre ellos. Dejo una pregunta en el aire. Hablando de gran negocio, si se legaliza, por ejemplo, la marihuana, ya deja de ser un gran negocio para la guerrilla suramericana Para y toda la mexicana, Para que la para mafia, quienes es para un gran toda la negocio y cadena para de- Fidel claro, Castro, que es un gran claro. negocio. Dejo la pregunta en el aire, Ya regresamos. Seguimos en el aire para preguntarle a nuestros invitados si para Fidel Castro, ¿verdad? Sería, sí, para la guerrilla sería positivo que legalizaran la marihuana. No, sería muy negativo. Justamente uno de los beneficios de legalizar o de despenalizar el consumo de marihuana es que se acaba todo este comercio ilegal, millonario, que tiene un costo elevadísimo social también, un costo social, un costo económico, un costo en vidas humanas terrible, porque todo lo que es este tráfico de drogas causa grandes problemas y grandes tragedias en los países donde se Y- produce. Ajá, y es interesante porque mucha de la oposición a la legalización es que va a aumentar el consumo. Y las autoridades que trabajan en esto te dicen que ya el consumo es enorme, que a los muchachos no se les dificulta en lo absoluto en nada conseguir la droga. En otras palabras, que la disponibilidad legal de la droga no va a hacer que nadie que no tenga apetito por la droga vaya a salir a eso. Sí, pero No. disculpa que te interrumpa, pero es que leí una noticia hoy de Colorado donde están tratando de hacer algo con el consumo tan masivo que hay de la marihuana comestible, porque ha habido varios Pero incidentes. eso es interesante porque eso apunta a la importancia de los hábitos en el factor adicción. Fíjate tú, la mayoría de la gente que está tratando de experimentar con marihuana en Colorado no son fumadores, por lo tanto no quieren ingerir el medicamento, el Sí, componente exacto, activo, el sí. TCH, por vía inhalada. Entonces quieren ingerirla por vía digestiva. ¿Qué pasa? Le han hecho lo que llaman los brownies Todo, de hasta marihuana, brownies, galletas, sí. etcétera. ¿Qué pasa? Ahí se mezcla entonces el hábito de la Se gente de comen comer entre mucho. 5 y 6 galletas. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que tú vas a comer de una galleta con marihuana, empiezas a consumirla y asumes que es simplemente que estás comiendo Dorito o cualquier otra cosa. No, y de el esa, otro y la tema dosis que es hay, enorme. el se otro tema que intoxican. hay importante también con la marihuana vía oral es que muchas de las personas que están usando la marihuana con fines medicinales, no con fines recreativos, prefieren ingerir la vía oral. Y es que si yo la fuera a consumir, si yo fuera a consumir marihuana como un remedio, como una medicina, yo preferiría indudablemente ingerir la vía oral porque O sea, en pastilla. claro, Me gustaría, en por pa- cierto, saber qué bueno, es mira, lo que tiene de mira, positiva la la marihuana. tiene una lista enorme de indicaciones terapéuticas realmente, pero yo te voy a decir las más sencillas, o las más importantes. Por ejemplo, la marihuana es excelente en casos de crisis convulsivas que no se pueden controlar solamente con anticonvulsivantes. Todos los estudios de investigación han demostrado que tiene unos resultados excelentes como coadyuvante en crisis convulsivas difíciles de controlar. En el control del dolor, en pacientes por ejemplo, en pacientes con cáncer, en el control del dolor y en el control de los efectos colaterales de la quimio y de la radio es excelente. En pacientes con SIDA
también. Ya los ha hay sido comprobado. probados. Sí, Esas son, digamos, las principales indicaciones. También es muy importante en el glaucoma, porque produce una importante disminución de la presión intraocular. El glaucoma es una enfermedad en la cual la presión del globo ocular Sí. aumenta. Y básicamente yo diría que esas son las más ¿Y importantes. cuál sería la cantidad que habría que consumir? Eso depende. Depende Eso, del eso Depende de cada depende del enfermedad. caso, depende de la intensidad de los síntomas. Indudablemente que en medicina no se puede generalizar, depende del paciente. A una cosa, eso que dicen, disculpa, eso que dicen de que la marihuana nos lleva a unas drogas más peligrosas como la cocaína, Eso es etcétera, ¿es relativo, verdad? eso no, eso es muy relativo. Yo eso es muy conozco gente que relativo. solamente empezó consume así marihuana. porque Eso ya obviamente yo diría que eso ya inclusive ya eso se superó. Sí. Eso era una gran crítica que se le hacía a la marihuana porque se asumía de que un consumidor de marihuana iba a llegar el momento que la marihuana ya no le iba a producir lo que él quiere Creo que y son iba a las mamás pasar a las las que drogas trataban de o convencer. quizá la mamá o la Pero abuelita. entonces, para el presidente uruguayo, ¿qué es más peligroso? ¿El alcohol para su salud, para la salud del presidente, el alcohol o la marihuana? el alcohol. El alcohol, indudablemente, el alcohol Y le para hace nicaragüense mucho más daño. también. Para todo el mundo. Bueno, si no, pregúntaselo al Para nicaragüense. cualquier persona. El nicaragüense es una víctima o es un fiel representante de los efectos del alcohol. Ahora es interesante. Creo que no acotar es el único. No, que yo por supuesto ahorita que no. el mayor peligro de la drogadicción no es con drogas ilegales, es con drogas legales. Legales, Es con exactamente. prescripciones. Drogas Son los prescritas muchachos metiéndose pastillas contra el dolor de los padres. que le dan a los ¿Y eso que padres. hace Evo Morales de masticar coca? También lo hacía Hugo Chávez. Bueno, pero es que esa es una de las plantas más medicinales en la Sí, historia del hombre, la hoja de sí. coca. Es una planta Con una maravillosa. gran cantidad Pero una cosa de- entonces es inhalar coca y otra cosa es masticar coca. Sí, es Bueno, una diferente. cosa es derivar el alcaloide de la coca, que es la Sí, es cocaína, diferente. y otra cosa es la hoja de coca, que tiene mínimas cantidades del alcaloide, pero no produce los efectos estimulantes al extremo de hacerlo uno un Sí. antisocial, ¿no? Bueno, Monseñor Ovidio Pérez Morales, ya voy a confesarme por haber participado en este programa. Ya Yo lo quiero- llamo y me confieso por yo quiero Skype decir con algo, yo quiero usted. decir algo. Según nuestros especialistas, entonces nos sale cadena terapéutica a los venezolanos, o sea, digamos, ponerle un psicólogo, un psiquiatra, todos en cadena nacional y fumar un poquito marihuana. Un porrito. Sí. Bueno, Así muchísimas se aguanta gracias todo. a la doctora Juana Frontera y al doctor José Antonio Cisneros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Natalia. Gracias a ti por dejarme participar, amor. Hasta mañana.